Cuando analizamos por qué las arritmias generan miocardiopatía, tenemos varios mecanismos involucrados. Como desencadenantes, en la taquicardia, el aumento de la frecuencia. En las intrasístoles ventriculares, la disincronía del ventrículo izquierdo, la disociación auriculoventricular, las irregularidades de la frecuencia cardíaca, la taquicardia intermitente, la desregulación simpática y la potenciación postestrasistólicas, mientras que en la FA las irregularidades de la frecuencia cardíaca, la desregulación simpática y la pérdida de la contracción auricular. Como mediadores tendríamos en la taquicardia la sobrecarga de calcio y el mal manejo del calcio, mientras que en las extrasístoles ventriculares y la fibrilación auricular también predominaría el mal manejo del calcio. Los efectos son en la taquicardia la aparición de fibrosis, la afectación de los miocitos y la remodelación eléctrica, la disfunción contráctil y la activación neurohormonal, mientras que en las extrasístoles frecuentes tendríamos la afectación de los miocitos y la remodelación eléctrica, la disfunción contráctil y quizás también la fibrosis, mientras que en la fibrilación auricular la disfunción contráctil sería el efecto predominante. Y en cuanto a la recuperación luego de la eliminación, ya sea por ablación por radiofrecuencia o por drogas, tendríamos una normalización de la frecuencia de la fracción de eyección, una disminución de la dilatación ventricular, una disminución de la disfunción diastólica, una disminución de la hipertrofia reactiva, pero podría quedar fibrosis, mientras que en las extrasístoles ventriculares frecuentes vemos reducción de los tamaños y normalización de la fracción de eyección, y en la fibrilación auricular normalización de la fracción de eyección. En este gráfico vemos algunos ejemplos representativos de pacientes con fibrilación auricular con realce con gadolinio y sin gadolinio en el paciente B. El paciente A es una miocardiopatía no secundaria a fibrilación auricular, mientras que el paciente B es una miocardiopatía con fibrilación auricular. Y como vemos, la presencia de gadolinio es mayor en el paciente sin fibrilación auricular que en el paciente que tenía fibrilación auricular. ¿Y esto qué implicancia tiene? Bueno, lo vemos en el gráfico C, donde vemos los cambios absolutos de la fracción de eyección en los pacientes con gadolinio, es decir, aquellos que tienen cicatriz, versus los pacientes que no tienen cicatriz en rojo. Y lo que se ve es que la fracción de eyección mejora mucho más en aquellos pacientes que no tienen gadolinio que en los que tienen gadolinio. Esto es posablación con catéter. Y en el gráfico D lo que se observa es la correlación que existe entre el cambio absoluto de la fracción de eyección posablación y el porcentaje de gadolinio. Como vemos en el gráfico, entonces, los pacientes que tienen un porcentaje mayor de gadolinio tienen menor cambio, es decir, menor mejoría de la fracción de eyección posablación que aquellos pacientes que tienen poco gadolinio, donde la mejoría de la fracción de eyección es mayor. En base a lo anterior, en este gráfico vemos un resumen de cómo deberíamos manejar a los pacientes. Si tenemos un paciente con disfunción del ventrículo izquierdo y miocardiopatía, tendríamos que evaluar y tratar si se trata de una enfermedad coronaria o de otra causa secundaria. Si es una cardiomiopatía dilatada no isquémica, deberíamos hacer un Holter, una historia clínica y comenzar el tratamiento para la insuficiencia cardíaca. Y si en el Holter vemos taquiarritmias, fibrilación auricular o una carga excesiva de extrasístoles ventriculares, más del 10%, uno podría pensar que la miocardiopatía es secundaria a taquimiocardiopatía y en ese caso comenzar con ablación o tratamiento antiarrítmico. Si la función ventricular se normaliza, ahí vamos a ponerle el sello entonces de taquimiocardiopatía secundaria arritmia. Si la función mejora, aunque no se normalice completamente, quiere decir que tenía parte de la miocardiopatía secundaria arritmia, y si la fracción de eyección no mejora luego del tratamiento de la arritmia, pensaríamos en una miocardiopatía no isquémica.
Siempre, obviamente, vamos a tratar de optimizar el tratamiento convencional de la insuficiencia cardíaca, ya que esto a su vez va a disminuir la carga de arritmia.